todos los miércoles en 30 más 30 te ofrecemos el espacio El Libro de la Vida. Hoy en el Libro de la Vida vamos a hablar de Esdras. El libro de Esdras no especifica el nombre de su autor. La tradición es que el profeta Esdras escribió este libro. Es interesante notar que una vez que Esdras aparece en escena en el capítulo 7, el autor cambia de escribir en tercera persona a primera persona. Esto también le concedería credibilidad a que Esdras fue el autor de Esdras. El libro de Esdras está dedicado a los eventos ocurridos en la tierra de Israel durante el tiempo del regreso de la cautividad babilónica y los años subsecuentes, cubriendo un periodo de aproximadamente un siglo, según los expertos, comenzando en el siglo 538 a.C. El énfasis en Esdras está en la reconstrucción del templo. El libro contiene extensos registros genealógicos, principalmente con el propósito de establecer las reclamaciones al sacerdocio por parte de los descendientes de Aarón. Si te acabas de conectar a radiosolidaria.com, hoy hablamos de El Libro de Esdras. Vamos a mencionar algunos versículos clave que podemos encontrarnos en este libro. Por ejemplo, Esdras capítulo 3, versículo 11. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Otro de los versículos importantes lo encontramos en Esdras capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. La semana que viene hablaremos en el apartado La vida de Esdras. Hoy vamos a hablar de este libro. El libro puede ser dividido como sigue. En los capítulos 1 al 6 podíamos poner el siguiente titular: el primer regreso bajo Zorobabel y la construcción del segundo templo. En los capítulos del 7 al 10 el título podría ser El ministerio de Esdras, dado que había transcurrido más de medio siglo entre los capítulos 6 y 7. Los personajes de la primera parte del libro ya habían muerto para el tiempo en que Esdras comenzó su ministerio en Jerusalén. Esdras es la persona más prominente en los libros de Esdras y Nehemías. Ambos libros terminan con oraciones de confesión. Esdras capítulo 9, Nehemías capítulo 9. Y también una subsecuente separación de la gente de las prácticas pecaminosas en las que habían caído. Algún concepto de la naturaleza de los mensajes de ánimo de Ageo y Zacarías, quienes son presentados en esta narrativa. Están reflejados en Esdras capítulo 5, versículo 1. Pueden ser vistos en los libros proféticos que llevan también sus nombres. El libro de Esdras cubre el regreso de la cautividad para reconstruir el templo por el decreto de Artajerjes, el evento cubierto al principio del libro de Nehemías. Ageo fue el principal profeta en los días de Esdras y Zacarías fue el profeta en los días de Nehemías. Vamos a leer algunas referencias proféticas. Vemos en el libro de Esdras una continuación del tema bíblico del remanente. Siempre que llega el juicio o el desastre, Dios salva a un pequeño remanente para él mismo. Noé y su familia de la destrucción, por ejemplo, del diluvio, la familia de Lot de Sodoma y Gomorra, los 7.000 profetas preservados en Israel a pesar de la persecución de Acab y Jezabel. Cuando los israelitas padecieron la cautividad en Egipto, Dios libró su remanente y los llevó a la tierra prometida. Un promedio de 50.000 personas regresaron a la tierra de Judea en Esdras capítulo 2, versículos 64 y 67. Y sin embargo, mientras se comparan ellos mismos con los números de Israel durante sus días de prosperidad bajo el rey David, su comentario es: somos dejados este día como un remanente. El tema del remanente es llevado al Nuevo Testamento, donde Pablo nos dice que si
así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Romanos capítulo 11, versículo 5. Aunque la mayoría de la gente en los días de Jesús lo rechazó, permaneció un grupo de gente que Dios había reservado y preservado en su Hijo y en el pacto de su gracia. Desde Jesucristo, a través de todas las generaciones, existe un remanente de fieles cuyos pies están en el camino angosto que conduce a la vida eterna. Lo vemos reflejado en Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. Este remanente será preservado a través del poder del Espíritu Santo, quien los ha sellado y los ha entregado a salvo en el último día. El libro de Esdras es una crónica de esperanza y restauración. Para los cristianos cuya vida está cicatrizada por el pecado y la rebelión contra Dios, hay una gran esperanza en que nuestro Dios es un Dios de perdón, un Dios que no nos dará la espalda cuando lo busquemos quebrantados y arrepentidos. Eso está muy reflejado en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El regreso de los israelitas a Jerusalén y la reconstrucción del templo se repiten en la vida de cada cristiano que regresa de la cautividad del pecado y la rebelión contra Dios y lo encuentra dándole una amorosa bienvenida a casa. Sin importar cuánto hayamos estado ausentes, Dios está listo para perdonarnos y recibirnos dentro de su familia, como hizo con el hijo pródigo. Él está dispuesto a mostrarnos cómo reconstruir nuestras vidas y resucitar nuestros corazones, donde está el templo del Espíritu Santo. Al igual que en la reconstrucción del templo en Jerusalén, Dios supervisa el trabajo de renovación y rededica nuestras vidas a su servicio. La oposición de los adversarios de Dios para la reconstrucción del templo despliega un patrón que es típico de aquel que es el enemigo de nuestras almas. El libro de Esdras tiene muchas enseñanzas, nosotros lo hemos resumido brevemente, pero podríamos estar aquí mucho tiempo hablando de este libro. Satanás usa a aquellos que parecen estar en sincronización con los propósitos de Dios para retarnos e intentar frustrar los planes de Dios. Esdras, capítulo 4, versículo 2, describe el discurso engañoso de aquellos que dicen adorar a Cristo, pero cuya intención real es destruir, no construir. Debemos estar en guardia contra tales engañadores, responderles como lo hicieron los israelitas y rehusar ser engañados por sus suaves palabras y por sus falsas profesiones de fe. La semana que viene, si Dios lo permite, hablaremos de Esdras. Hoy hemos hablado del libro, pero la semana que viene hablaremos del personaje. Próximamente también estarán con nosotros Nehemías, también puede que mencionemos a Artajerjes, por mencionar a alguna persona importante. Hablaremos de Ageo, de Zacarías. Nos queda mucho, ¿eh? Si quieres aportarnos tu personaje para la próxima semana, lo puedes hacer a través de facebook.com/30más30 o lo puedes hacer a través del canal de YouTube 30más30 Radio.